Hola, bienvenida, bienvenido a Maternidad con G. Este es un espacio para hablar de maternidad desde lo real, desde el cambio y desde todo eso que muchas veces no se dice en voz alta. En este episodio nos acompaña Gemma. Tiene 36 años y reside en Cataluña. Su maternidad empezó con un embarazo complicado físicamente, un parto prematuro en plena pandemia y días de neonatos. Pero lo que no sabía entonces es que el verdadero viaje empezaría meses después, cuando comenzó a intuir que el desarrollo de su hijo no era como el de otros niños. Gemma tiene 2 hijos, Aran y Estel. En este episodio hablamos de intuición materna, de negación, de procesos diferentes dentro de la pareja y de la familia, de sentirse sola, incluso estando acompañada. Hablamos de diagnósticos, de terapias, de recursos que no son suficientes. Pero sobre todo hablamos de cómo se reconstruye una maternidad cuando no es como la habías imaginado. También hablamos de miedo a tener el segundo hijo, del duelo de un aborto espontáneo y de cómo llegó Estel, abriendo una nueva etapa en su vida. Esta es una conversación honesta sobre aceptar, sostener, aprender y amar desde otro lugar. Vamos con la conversación. Bueno, y antes de empezar este podcast, tengo que avisaros que Pepa, la perrita de Gemma, ha estado con nosotras durante los primeros minutos del podcast y puede que hay algunas palabras que comenta ella que no escuchéis bien y nada, que son gajes del directo. Si tenéis alguna duda o no entendéis algo, lo podéis poner en comentarios y de seguida que pueda os contestaré. Gracias por la comprensión. Con la conversación. Buenas tardes, Gemma, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Bueno, vamos a hablar un poco de tu historia. Todo empezó en 2020, ¿no? Si no me equivoco. 2019. 2019, casi llegando a 2020, Sí. ¿no? Ese primer embarazo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Al principio fue pues con mucha ilusión, era un embarazo buscado. Además me quedé muy prontito, al mes de empezar a buscar ya estaba embarazada y todo iba bien, pero empecé con muchos vómitos. Fue un embarazo complicado en el sentido de que todo lo que comía se devolvía, muchos mareos, muchas visitas en el hospital por deshidratación y esto además se alargó mucho en el tiempo. Aparte de eso, cuando ya parecía que todo iba bien en el quinto o sexto mes que se paraban los mareos, el niño estaba posicionado de cierta manera que me oprimía el riñón derecho y tenía cólicos, como si tuviera una piedra, un cólico nefrítico, pues lo mismo. Entonces los dolores eran muy insoportables y al final me tuvieron que ingresar un par de semanas. Estuve ingresada para poder controlar el dolor y desinflamar un poquito el riñón, que estuve un año hasta que no se puso como tenía que estar. Volví a casa después de eso. Igualmente, al final te preocupas mucho porque estás en el hospital, te tienen que controlar el dolor, tú embarazada y que no te pongas de parto antes de tiempo. Fue complicado y además mamá primeriza, pues más que más. Y al poco de volver a casa, al final de la semana 34, fisuro la bolsa. Voy al hospital, parto prematuro. Me tienen que provocar el parto, fue un parto inducido, con mucho dolor, fue muy largo, muy doloroso. El niño además venía enrollado con el cordón umbilical, costó mucho que saliera, lo tuvieron que sacar con ventosa de la cabecita. Y aparte me tuvieron que hacer una técnica que es que una de las enfermeras se ponía encima de mí y con los brazos me empujaron hacia abajo para hacer presión para el niño que pudiera salir. Y no fue bonito, fue desagradable, fue un parto... Un poco traumático, ¿no? Un traumático, sí. Fue un parto un poquito desagradable. El niño salió, me lo pusieron un segundo aquí, pero no respiraba bien y me dijeron lo tenemos que llevar a neonatos y yo no vi nada. 5 segundos encima mío y se fue.
Me acuerdo que le dije a mi marido, ves con él. Y bueno, él se fue con él y yo pues acabar, pues placenta, desgarro, bueno, tuvieron que acabar y no lo pude ver hasta después de 6 horas. Madre mía. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando se acababan de llevar a Aran tan pronto? Muy confuso, porque sí que es verdad que en el momento que lo vi, de repente, de tenerlo dentro de la barriga, no lo tenía, pero me lo ponen y me lo quitan en el momento. Era como que estaba preocupada, pero a la vez muy confundida, porque tampoco no sentía como un instinto súper bestia de decir, oh, se llevan a mi hijo, pero a la parte es como que estoy en un sitio donde no me tocaba, yo tenía que haber ido con él. Claro. En el momento que a mí me subieron en la habitación, me dejaron descansar un poquito y pude ir a neonatos a ver a mi hijo y me lo pusieron aquí, y en ese momento que pude sentarme y ponérmelo tranquila, fue como, es mi niño, es mío y lo amo con locura. Era Claro. como que ese momento, en el momento del paritorio, no lo tuve y lo tuve después. Pero fue como tan shock que incluso no lo vi visto como algo muy traumático, ¿no? O como... Yo no lo recuerdo como un parto bonito ni una experiencia a repetir. Realmente cuando decidía de volver a quedarme embarazada, me tiraba para atrás el tema de haber pasado un embarazo malo y haber pasado un parto muy malo. Fue un parto de casi, creo que se fueron 18 horas de parto. Madre mía. Ya 18 contando desde las primeras contracciones fuertes, porque si contara desde que rompí bolsas son 2 días. Madre mía. Entonces, la experiencia no fue bonita, el parto fue, no sé si es porque no sabía lo que me esperaba, pero por parte del hospital me sentía como un número, ahora tienes que pasar aquí, pero hay más parturientas y entraban y salían, eran gente que no conocía, además me tocó una médico de guardia, me cambiaron 2 veces la comadrona, la primera comadrona fue muy seca, no me sentía como acompañada. Después me toca un comadrón que era una maravilla ese chico y fue como alguien con quien apoyarme, ¿sabes? Fue un parto complicado y fue una experiencia que no la recuerdo como una cosa muy bonita, como en cambio que mi hija sí que fue un parto precioso y lo recuerdo como muy bonito. Con mi hijo fue muy complicado, fue complicado. Bueno, y una vez no ya llegaste a neonatos, ¿cuántos días estuvisteis allí con él? Estuvimos un total de unos 16 días, 17. Sí que después, en cuando ya estuvimos en neonatos, estuvimos en un hospital por mutua y nos pusieron la habitación en la misma planta de neonatos y pudimos estar siempre con nuestro hijo. Cuando no íbamos a neonatos nos traían al niño con la cunita dentro de la habitación. Cuando ya le daban como el alta de neonatos, pero que tenía que estar en el hospital, estuvimos en esa habitación los 3. Por parte de las enfermeras y doctoras estuvimos muy bien acompañados y fue muy bien, tuvimos un acompañamiento muy bonito y el niño era muy bueno. Tuvimos la suerte que Aran de bebé era muy bueno. Por lo que cuentas, tu inicio con la maternidad fue un poco tórpido, ¿no? Pero... Sí, el inicio fue tórpido, pues después se fue como encauzando. Él empezó a respirar bien, el hematoma que tenía en la cabecita por la ventosa se le fue yendo y iba bien, la ictericia poquito a poquito fue yendo bien también y entonces se fue como encarrilando las cositas. Os fuisteis a casa. Después nos fuimos a casa. Lo que pronto, de Sí, seguida, vino la pandemia, ¿no? Encierro. Nos encerraron. ¿Cómo fue vivir la maternidad así? Fue raro porque sí que yo cuando empecé, que ya estábamos en casa, pues yo salía con mi hijo a pasear cada día, iba a ver a mi madre, a mis suegros, a los amigos, a presentar al niño, bueno, pues con mucha ilusión, mucha ilusión. Y además soy una persona súper sociable que no paro, pues más que más. Claro, vino la pandemia, todo cerrado, o sea, ya veíamos el tema de la pandemia y decíamos, uy, uy, ¿qué pasa? Pero de repente nos encierran en casa. Me encuentro que no puedo ver a mis padres, a nadie de la familia, solo veo a mi marido.
Mi marido trabaja en un sector que era sector esencial, por lo tanto tuvo que ir a trabajar cada día y empezó yendo a trabajar que iba sin mascarilla, sin nada. Madre Porque mía. había desabastecimiento al principio. Yo encerrada en mi casa, todo el día con la tele, que era pandemia, COVID, muertes, terrible. Y yo y el niño. Y era como, wow, ese globo. Pero por otra parte, Arán era muy bueno, era un niño muy bueno que comía muy bien su leche. La hacíamos mixta, al ser prematuro le le suplementaron al principio y sí que se agarró el pecho, pero también quería vivir. Entonces hicimos un mixto, que es lo que pude hacer en ese momento, como mejor me salió. Pero comía muy bien, dormía muy bien, lloraba muy poquito y fue muy dulce. Estábamos los dos solos cada día. Yo me acuerdo que nos poníamos estiraditos en el sofá o en la cama y yo le miraba la carita y le tocaba y él se reía y nos mirábamos. Y a pesar de todo lo malo que estaba pasando, lo recuerdo como una época bonita. Pues qué bien, porque podría haber sido una época de mucha soledad, ¿no? Sí, sí, pero encontré como, en esa soledad, encontré un acompañamiento muy bonito con mi hijo. Fue Qué bien. curioso, pero es así. Mira que hacíamos pues videollamadas con mi madre, con mi padre, con la familia, con los amigos, para poder socializar un poco. Pues encontré un apoyo muy grande a mi niño. Qué bien. Sí, fue muy bonito en esa parte. Claro, vivisteis muchos momentos juntos, al final tú eras la persona que más tiempo pasaba con él Sí, y encima él contigo, ¿no? sí. Fue en ese primer tiempo, ¿no? Sobre todo en pandemia, cuando empezaste a notar que algo no iba bien en el desarrollo de Arán. En la pandemia concretamente no, cuando estábamos encerrados no, porque yo lo vivía como que estábamos él y yo, sí que hacíamos las visitas rutinarias con el pediatra y él a nivel motriz siempre ha ido bien. Ha andado cuando ha tocado, se giraba cuando tocaba, hacía las cosas cuando tocaban. Entonces con el pediatra todo era bien, todo era correcto y yo no, la verdad, no había tenido nunca ningún otro niño y no había criado ninguno cerca y lo veía todo, bueno, bien, de bebé. Es un bebé tranquilo. Yo pensaba, es un bebé muy tranquilo. Fue cuando empezamos a introducir la comida que ya veía que las cosas no empezaban a ir bien. Le costó mucho el cambio de líquido y triturado a comidita. Intenté hacer un poco de baby link-weaning, pero no lo conseguí. No deglutía bien, se ahogaba, entonces alargué más el triturado. Cuando introduje la comida le costaba mucho el tema de trabajar. Yo decía, ¿qué pasa aquí? Y me decían, pues la pediatra, los familiares, no pasa nada, cada cosa en su ritmo. Bueno, pues no pasa nada, pero yo veía que le costaba, el tema de la comida le costaba mucho. Y después veía otras cositas cuando ya se empezaron a abrir el encierro, que ya podíamos pues, ver a otra gente. Yo me apunté a un gimnasio con el nene a hacer natación para bebés. Iba yo con el nene, iba con otros mamis y otros bebés. Yo veía que iba también diferente, que a nivel evolutivo, teniendo la misma edad, era diferente. Veía que su mirada miraba de otra forma, era una mirada más perdida. Cuando lo llamaba no se me giraba, que ya no era que me dijera algo, sino que no se giraba, no señalaba, nunca ha llegado a señalar nada. Veía pequeñas cositas que a mí me hacían chirriar. Cuando pudiste compararlo con otros niños fue cuando empezaste realmente a intuir algo, ¿no? Sí que yo ya consulté por el tema de la comida, porque el tema de la comida sí que vino sobre los 6-7 meses, pero bueno, temas evolutivos, no te preocupes, porque lo miraron y físicamente no tenía nada para no poder tragar. Entonces, bueno, pero ya después comparando, era como, es que veo varias cosas y veo que algo no va bien, algo hay que no es lo que toca. Y tú lo decías, como hemos comentado en alguna vez que hemos hablado, y ¿te sentiste escuchada cuando expresabas estos miedos, estas dudas? Al principio fue complicado. Cuando yo claro, al final lo comenté, pues el círculo cercano al final es
mis padres, suegros y mi pareja. Al final lo comentas siempre con el círculo más próximo, mi tía o mis cuñados. Al final lo comentas con la gente más próxima. Ay, es que yo veo esto, pero es que no lo acabo de ver. Al final me decían, no, tranquila, que es algo de que madura más tarde. Me decían, tranquila, que madura más tarde, ya verás como que no es nada. Yo sé que me lo decían por tranquilizar y pensar que no pasaba nada, pero yo veía que, yo sabía que algo había que no iba como correspondía. Había algo que mi niño tenía que no era lo que tocaba en ese momento. Y el tema evolutivo, no. Tú sabías que algo no iba bien, ¿no? No. Entonces, hubo una primera derivación al CEDIAP y luego, ¿cómo fue este camino desde esta primera derivación a la atención especializada hasta que le dan el diagnóstico a los 2 años? Sí, nosotros cuando tenía el añito, que vimos que habían unos ciertos comportamientos que no nos cuadraban y había el tema de la deglución, comentamos con el pediatra y el pediatra nos traspasó a atención precoz por el tema de que deglución no es, puede haber algo, que lo miren. Allí estuvimos todo un año semanalmente yendo con una psicóloga y estuvimos haciendo 4 visitas con una logopeda, pero al final siempre ya nos quedamos con la psicóloga, haciendo como una terapia de observación y estando con el niño para poder diagnosticar exactamente lo que es. Ellos ya dijeron desde un primer momento, por los signos que mostraba el niño y por lo que habían visto, es que su intuición o experiencia es que era autismo, que ellos tiraban para un autismo. Entonces estuvieron todo un año viéndolo para poder dar un diagnóstico escrito de que el nene tiene un diagnóstico de autismo. No dijeron el grado, sí que es verdad que no se mojaron en grado en ese momento, porque sí que es verdad que es como que cuando son tan pequeñitos se camuflan muy bien con los otros niños. Al final, si un niño de 3 años no tiene control de esfínteres, con 3 años, pues, ostras, va un poco tarde, pero no es grave. Entonces, pero con 6 sí, que es lo que nos pasa ahora. Ahora que tiene 6-7, aún sigue sin tener control de esfínteres. Entonces, diagnosticarlo con un grado en ese momento era muy temprano. Pero sí que ya nos dieron un diagnóstico de autismo. Nosotros, aparte, consultamos también por mutuo a un par de neurólogos y a otra psicóloga para comparar, para ver si tenían la misma opinión. Y desde el primer momento todos apuntaban hacia un autismo. Cuando finalmente apareció este diagnóstico tan inesperado, pero también esperado, ¿no? Porque al final poner nombre a lo que le estaba pasando a Aran también creo que era importante para vosotros. ¿Qué sentisteis? Al final, yo creo que mi pareja y yo sí que ahora vamos muy a la una, o sea, todo lo que hacemos para Aran lo hacemos conjuntamente y vamos, que yo digo, para decirlo mal, vamos a muerte con todo y siempre vamos a tope con las cosas del Aran y sin ninguna duda y vamos conjuntamente y de la mano los dos, pero sí que hemos tenido un proceso diferente cada uno. Yo es como que cuando ya veía que algo pasaba, yo ya tenía muy claro y yo ya había como investigado y me dio por investigar mucho y leer mucho que tiraba hacia un autismo. Era como que lo sabía. Y a mí cuando me lo dieron fue como un alivio, no fue como una losa que me cae encima. Fue como, vale, me han puesto un nombre o me han reafirmado mis sospechas, lo que yo creía. Y yo con esto, pues, puedo intentar buscar todos los recursos necesarios y que estén en mi mano para poderle acompañar durante toda su vida y poder mejorar su calidad de vida. Para mi pareja fue diferente, o sea, él en el momento que había unas sospechas como que no lo quería ver porque yo veía que le dolía en el alma el que su hijo le pudiera pasar algo, y cuando se lo dijeron tuvo un momento como de negación, de decir, esto no le puede estar pasando a mi hijo, se estarán equivocando. Buscaba como una salida a lo que le estaban diciendo, pero hizo como un proceso de madurativo interno suyo o de duelo, no sé cómo decirlo. De duelo, seguramente. Seguramente de duelo, de decir, no es la paternidad que yo tal vez me esperaba. Fue
dentro de lo que sí que fue como muy intenso, pero muy rápido, pero se dio cuenta de que él, al final la mejor forma de ayudarle es poderle dar todas las terapias que el nene necesite y poderlo acompañar con todo lo que haga falta. Al final, nuestro hijo es autista y lo va a ser toda la vida, y lo mejor que nosotros podemos hacer es estar a su lado. Desde luego. Sí, y aunque tuvimos dos caminos diferentes a la hora de aceptarlo, hemos ido a parar en el mismo sitio y vamos, bueno, estamos muy bien y seguimos con nuestras vidas perfectamente y estamos ayudando a Aran al máximo. Bueno, seguramente, claro, la diferencia entre la maternidad o la paternidad que te imaginas y la que al final te toca vivir, esa diferencia en vuestro caso fue muy grande, porque sí que es verdad que tendemos a idealizar nuestro parto, nuestro embarazo, incluso nuestra maternidad temprana, ¿no? Pero luego la realidad nos va dando lo que toca, ¿no? Y en vuestro caso la diferencia era muy grande. Sí que es verdad que parece que tú tuviste un poco más de tiempo, ¿no?, para asimilarlo. Sí. O que viviste mucho más el proceso. Tal vez viví más el proceso de estar ahí, o el que lo viera antes o lo intuyera antes, y eso me ayudó a digerirlo antes. Como que pasé un poquito, este proceso lo pasé antes que él, seguramente. Sí, sí. Y este proceso parece, me da la sensación de que tú lo hiciste internamente. Sí, realmente yo creo que al final es un poquito de cómo somos las personas, porque yo todos los procesos es como que los paso muy para mí. Yo ahora hace muy poquito he perdido a mi padre, hace 2 años. Ostras, lo siento. Justo he perdido a mi padre con el nacimiento de mi hija. Se llevan una semana de Vaya. distancia. Y el duelo de mi padre, yo veo que lo he pasado mucho para mí. Lo he pasado internamente y he tirado hacia adelante. Y veo que el proceso de Aran me ha pasado como lo mismo. Lo he pasado para mí y he tirado para adelante. No han habido dudas al respecto. He tenido que tirar. Y es un poquito... No has buscado ayuda psicológica ni... Con el tema de Aran, tuve la suerte de que la psicóloga del CDIAP es una maravillosa persona que ha hecho terapia a Aran y me ha hecho terapia a mí también. Una persona que al final comprende que no solo se tiene que intervenir al niño, sino también a las familias. Desde Porque al luego. final las familias estamos 24 horas con los peques. Sí, sí. Y es todo un global. Y la verdad que la psicóloga me ha ayudado mucho. Yo todas las dudas que tenía o todo lo que sentía siempre, Laia, me pasa esto, ¿qué hago? O no solo en temas del Aran, sino me siento de esta forma. O veo que Aran no hace esto y es que yo me siento mal, porque claro, yo veo que los niños pueden ir al teatro y yo no puedo ir al teatro con Aran, o cositas muy básicas, pero que a mí al final Te también... afectan. Sí, sí. Y he tenido un acompañamiento muy bueno por parte de esta mujer. Qué bien. Sí. Luego, me comentaste que en 2022 sufriste un aborto espontáneo. Sí. ¿Ese bebé fue buscado? Sí. Nosotros cuando tuvimos Aran, sí que antes de tener Aran, lo que tú dices, idealizas una maternidad, una paternidad, una vida futura, pues nosotros idealizamos obviamente pues que queríamos 2 hijos. Y yo siempre he querido 2. Él por ejemplo, en su casa son 3 hermanos. También decía que uno no se quería quedar. Y yo siempre he querido, pues, 2, 3 veía mucho, 1 poco, y decía, perfecto, 2. Y cuando pasó todo esto de Aran, sí que nos frenamos, no dijimos nada, dijimos, vamos a esperar un poco, que se pongan las cosas un poquito en su sitio. Y llegó un momento que Aran tenía 3 años y dijimos, 2 años y medio, ¿por qué no vamos a buscar un segundo? ¿Nos lo planteamos? Va, sí, es algo que realmente queríamos. Pero siempre nos quedaba la dudita de, ¿y si el segundo tiene autismo? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos? ¿Qué probabilidad tenemos? ¿Tenemos más probabilidad que otra familia en tener un niño con autismo? Sí, no.
Claro, lo primero que hicimos es consultar con especialistas. Fuimos a genetistas, a la ginecóloga y al genetista del Arán. Por parte de genética de Arán, las pruebas que se le han hecho salen todas dentro de la normalidad, por decirlo de alguna forma. Todas son sin ningún tipo de alteración. Por lo tanto, Arán, de momento, con lo que han investigado, genéticamente no hay nada que evidencie que ahí hay algo que pueda provocar autismo. Con la ginecóloga, como Arán no tiene ningún tipo de alteración, por mucho que busquemos en el feto no hay nada con que comparar, porque con lo que comparemos de Arán está bien. Por lo tanto, no hay nada. Aparte, cuando tú estás embarazada, que ya me lo hice con Arán y me lo hice con la segunda, te puedes hacer el cribaje neonatal, que sí, es privado, se paga, pero bueno, descartas síndromes. Con Arán me lo hizo y salió todo bien. Con la niña me lo volví a hacer cuando me quedé embarazada, salió todo bien. Y antes de tomar la decisión, consultamos en genetistas y sí que es verdad que te dicen que hay una pequeña probabilidad de que te vuelva a salir un segundo hijo con autismo por probabilidades, porque ya tienes un primero, pero no es algo determinante. Y como factor genético no lo han encontrado y tampoco no hay ningún antecedente familiar que nosotros conozcamos de que un tío, un primo tal tiene autismo, nos dijeron, bueno, puede ser, como que tampoco bien puede no ser, y te quedas, vale, mi ayuda es una maravilla. Al final lo que hicimos yo y mi pareja fue hablarlo y dijimos, a ver, si nosotros ahora nos dijeran, ¿no tendrías a Arán? ¿Qué harías? Pues no, nosotros lo tendríamos con su autismo y con todas sus cosas, ningún tipo de problema, o sea, y tanto que sí. Entonces dijimos, pues si nosotros decimos que tendríamos a Arán sin ningún tipo de problema, sabiendo lo que ahora estamos viviendo, pues vamos a por la segunda. Si sale con autismo, pues la querremos igual, de la misma forma. Y Finalmente, si no, pues, Estel ha nacido sin ninguna patología. de momento sí que le van haciendo una revisión una vez cada mes y medio para ver qué tal. A Estel el mes que viene hace 2 y de momento no hay ninguna patología, ningún trastorno ni nada. ¿Y cómo estás viviendo esta segunda maternidad? Diferente. Muy diferente porque al final Estel hace unas cosas que Arán no hacía. Tienen un desarrollo completamente diferente. Yo realmente ahora veo a la niña y veo a Arán. La niña tiene 2 y Arán tiene 6, que en octubre hará 7, a finales de octubre hace 7 años. Y hay muchas cosas que a niveles evolutivos la niña está igual que Arán. Claro. Entonces, claro, ahora Arán está empezando a coger el tenedor. La niña ya come sola. Entonces, evolutivamente la niña va de otra forma, entonces toda la maternidad funciona de otra manera. Pero yo la encuentro igual de bonita. Son diferentes, pero son las dos muy bonitas. Es curioso porque en una misma familia se viven dos maternidades diferentes, Sí, ¿no? totalmente. Y a nivel logístico entiendo que el proceso de Arán y sus necesidades y tal han tenido que ser muy complicadas. Sí. Además, como me comentabas en una primera charla que tuvimos, el sistema no acaba de funcionar para estas situaciones. Entonces, ¿qué le dirías a familias que estuvieran en mismas situaciones que vosotros, que estuvieran empezando el proceso? Que luchen mucho y no se queden con lo que les digan. Nosotros tenemos problemas en educación porque faltan muchas plazas en centros de educaciones especiales y los centros ordinarios, que hay el decreto de inclusión que se está aplicando, pero no se está aplicando, aún falta mucho. Hacen lo que buenamente pueden en los coles, pero no están colocados donde deberían los niños. Entonces, luchar para lo que creen que realmente creen que necesitan sus hijos. Si creen que necesitan un cole especial, luchar para el cole especial. Si creen que necesitan una CA Plus o una CA o una aula TEA en Madrid, es que en cada comunidad funciona diferente y es un mundo. Que luchen lo que crean que su hijo necesite y que no se queden con lo primero que les digan, porque hay tanta falta de recursos que al final acaban comiendo los que piden. Y es una lástima, pero acaba siendo así.
Después, en otros aspectos, el tema de laboral, conciliación familiar, no existe. Tú has tenido que dejar tu trabajo, ¿no? Yo y creo que soy de las afortunadas, porque al final yo trabajo en una empresa muy grande, y hay una ayuda que se llama CUME, que es una ayuda que tú coges que la da el gobierno, que es cuando tu hijo está muy malito o tiene una dependencia muy grande, tu mutua del trabajo te paga tu salario y te reduce las horas un 50 o un 99,9%. Tú tienes que aportar unos informes médicos, psicológicos, de dónde va, las terapias que tienes, obviamente tienes que justificarlo todo, o si estás hospitalizado, pues el por qué está hospitalizado, lo justificas todo, y te dan unas reducciones que es básicamente de no ir al trabajo o ir a media jornada, pero tú sigues cobrando tu sueldo. Yo, gracias a que la empresa y la mutua es muy grande, me he podido acoger a esto, a mí me pagan mi sueldo y yo estoy en casa. Porque yo durante 3 años hemos intentado trampear y no coger esto, sino seguir trabajando y estar con el niño, pero llegó un momento que era inviable. Era inviable. Las terapias son mejor por la mañana porque el niño está más despejado. Al final al niño va al logo, al psico y a terapia ocupacional. Eso por privado. Después por público también va al psiquiatra y también va al psicólogo. Ahora empezaremos una terapia que la semana que viene ya empezamos en Sant Joan de Déu para la alimentación. Esta terapia supondrá ir a Esplugas, que es 1 hora de trayecto desde donde yo vivo, cada día a comer allí. Unos días a comer allí. ¿Cómo haces todo esto trabajando? Es imposible. Aparte, a mí el cole no me cubre todos los días de comedor porque los recursos son escasos y sí, lo puedo dejar, pero no va a estar bien atendido todos los días. ¿Cómo lo deja? Sabiendo que no va a comer o que no hay el personal necesario para que asista en el comedor de mi hijo. Tampoco lo dejo 2 días a la semana, que son los días que me garantizan, y ya. Claro. ¿Cómo concilias? No puedes, es que realmente no puedes. Soy afortunada porque me he podido acoger a la CUME, me la han concedido y sigo cobrando mi salario. Pero también es verdad... Pueden. También es verdad que aparte de la conciliación familiar, que en este caso pues tú has podido acogerte a esto, pero tú has tenido que dejar la Gemma que trabajaba. Yo esto sabía que existía hace 3 años. He estado no intentándomelo coger porque al final yo estudié una carrera, yo hice un máster, yo empecé a trabajar, yo he dedicado muchas horas en mi trabajo para poder hacer una carrera profesional. Y ha habido un momento que he tenido que pausar. ¿Y cómo vives esta pausa, Gemma? Al principio mal. Me costó mucho decidir, al final lo cogí, porque creí que al final era lo mejor para todos. Pero se vive mal. Al final, yo el primer año, ahora en febrero hará 1 año que estoy sin trabajar. El primer mes era como estoy de vacaciones, no siendo vacaciones, pero es como, como unas vacaciones, pero después empiezan a pasar los meses y dices, vale, no son unas vacaciones. Y empiezas a tener un duelo de lo que tú has trabajado y ves que eso se ha estancado, se ha parado allí y no sabes ni cuándo lo vas a retomar y si lo retomas, cómo va a ser después. Entonces, bueno, algo que te ha costado mucho y has dedicado muchas horas de tu trabajo, lo apartas y no se vive bien. Ahora sí que es verdad que después de 1 año he cogido el ritmo, intento hacer cosas en las horas libres que me quedan, intento hacer cosas que a mí me llenen y me vuelvo a sentir como la Gemma que era antes. Intento salir, porque claro, hubo un momento que decías que voy del cole a casa, de casa al cole, del cole a las terapias, de las terapias a casa y digo... Y es un bucle complicado y es como que te olvidas. Y tú como madre, para estar bien y para que tus hijos estén bien, creo que no te tienes que olvidar, te tienes que cuidar. Y una de las partes de cuidarte es que tú te sientas realizada y puedas tener también una vida pues, social dentro de lo que cabe. Bueno, Gemma, desde luego tu historia, la historia de tu familia es inspiradora. Primero de todo, darte las gracias por compartirla con nosotras, porque
no todo el mundo se atreve, ¿no?, a explicar cosas tan profundas y tan privadas. Así que muchísimas gracias. Creo que puede ayudar a muchas familias que se encuentren en inicios de procesos parecidos al vuestro. Sí. Y nada, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Espero que podamos seguir en contacto. Y nada, de nuevo, muchas gracias. A ti, muchas gracias por escucharme. Venga, hasta luego, Gemma. Adiós. Y también quiero darte las gracias a ti que estás escuchando. Si estás embarazada, si estás a punto de convertirte en madre, si ya lo eres, o si este proceso te está removiendo más de lo que imaginabas, recuerda que no estás sola. Esto es Maternidad con G, un espacio para hablar de maternidad desde lo real.